Aplicaciones de congruencia por Ariana Saraí Carvajal Sánchez. Empecemos recordando que dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero diferente posición. La simbología de congruencia la podemos identificar porque parece un signo de igual, pero está con la diferencia de que tiene un guión ondulado. Entonces tenemos dos triángulos con ángulo A, con lado A, B y C, y el otro el lado D, E y F. Podemos decir que si el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, entonces el ángulo A es congruente al ángulo D, el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F. Por lo tanto, podemos deducir que el ángulo AB es congruente al ángulo DE, el ángulo BC es congruente al ángulo EF y el ángulo AC es congruente al ángulo D y F. Bueno, en mi primera aplicación yo opté por un caso de congruencia que esté cuando tres pares de elementos congruentes, un par tiene que ser obligatoriamente de lados. Con esto podemos afirmar que el triángulo es congruente. El caso es el lado ángulo-lado, que este tiene dos lados y un ángulo congruente. Podemos observar dos triángulos. En el primer triángulo tenemos el lado A, B y C, que el lado B tiene el ángulo alfa, mientras que en el segundo triángulo tenemos el lado PQR y el lado Q tiene el ángulo alfa. Entonces podemos decir que AB es igual a BC. La medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo Q y BC es igual a QR. Esto implica que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Ojo, luego podemos decir que a los lados congruentes se les oponen ángulos congruentes y a ángulos congruentes se les oponen lados congruentes. Otra aplicación es en las propiedades de la mediatriz, donde todo punto pertenece a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de este. Podemos observar que tenemos un triángulo equilátero y que cuando lo partimos a la mitad tenemos dos triángulos y estos triángulos son triángulos rectángulos. Entonces podemos observar que en el primer triángulo que obtenemos el lado es A, M y P y el otro triángulo tiene los lados P, M y B. Como nota podemos observar que los triángulos comparten dos puntos o dos lados iguales, que sería el lado P y el lado M. Entonces, como hipótesis, solo si el lado de la mediatriz del lado AB P pertenece solo si al lado. Como tesis, AP es igual a PB. Y como demostración tenemos las siguientes afirmaciones. Trazando el lado AP y lado PB, podemos obtener que el lado AM es congruente al lado MP. PM es congruente a PM. Otra afirmación que tenemos es que el ángulo AMP es congruente al ángulo BMP. Entonces AMP es congruente a BMP. Y por último tenemos que el lado AP es congruente al lado PB. Entonces podemos decir que AP es congruente a PB. Como última aplicación podría ser las propiedades de la bisectriz, donde todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dicho ángulo. Podemos observar lo que podría ser una abertura de un ángulo en una recta perpendicular, donde en esta abertura podemos observar que se están formando dos triángulos
los cuales estos comparten el lado O que equidista con el lado F, el punto F. Entonces podemos decir que en el primer triángulo tenemos lado O, R, B y F. Y en el otro triángulo, que sería el lado O, Q, A y también el punto F, que comparte con el otro triángulo. Como hipótesis, tenemos que el ángulo AV implica a la recta OF bisectriz del ángulo AOB, donde P pertenece o implica al lado de F. Como tesis, podemos decir que PQ es igual a PR. Entonces, con esto tenemos las demostraciones, donde las afirmaciones es el lado PR perpendicular al lado OB y el lado PQ perpendicular al lado OA. Otra afirmación es el ángulo AOP es congruente al ángulo BOP. Con esto tenemos que el lado OP es congruente al lado OP de los triángulos. Y tenemos que PQO es igual a PRO. Y por última afirmación tenemos que el lado PQ es congruente al lado PR y con esto PQ es igual a PR. Bueno, y por último, solo quiero recordar que es importante saber las diferencias entre congruencia y semejanza. En el tema de congruencias, en la aplicación a nivel secundaria podemos tener variación de aplicaciones. Las anteriores fueron 2 o 3 que yo pues es para mí pues un poco más fácil, pero tenemos otras aplicaciones que sería en el teorema de los segmentos de rectas paralelas, teorema de los puntos medios, teorema recíproco o teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Pero bueno, esos son unos temas un poco más complicados, por así llamarlos. Y para esto, pues, muchísimas gracias por su atención.